Antes de cualquier mapa, antes de cualquier satélite, existen lugares que parecen rechazar la propia presencia humana. Islas que no solo quedaron desiertas, fueron evitadas, abandonadas a las prisas o borradas silenciosamente de registros oficiales. Algunas cargan muertes inexplicables, otras guardan secretos biológicos, históricos y simbólicos tan perturbadores que gobiernos enteros prefirieron el silencio. Hoy no entraste en un video común, atravesaste una frontera invisible, porque las islas que estás a punto de conocer no quieren ser encontradas. Y tal vez, después de eso, entiendas por qué. Existe una isla en el Pacífico donde ningún barco puede atracar legalmente, no por leyes modernas, sino por un miedo que atraviesa siglos. Pueblos antiguos afirmaban que el suelo allí respiraba por la noche, liberando gases tóxicos que enloquecían a quien durmiera al aire libre. Exploradores del siglo XIX relataron brújulas girando solas y animales muertos sin marcas aparentes. Ninguna expedición científica duró más de algunos días. Los informes oficiales hablan de actividad volcánica inestable. Los diarios personales hablan de algo mucho peor. En el Índico hay una isla cubierta por un bosque tan denso que el sol apenas toca el suelo. Desde lo alto parece intocada, casi paradisíaca. Pero en el interior, arqueólogos encontraron estructuras de piedra imposibles de datar con precisión, alineadas con estrellas que ya no ocupan el mismo lugar en el cielo. Lo más inquietante no es la antigüedad de las construcciones, sino el hecho de que todas las entradas fueron deliberadamente selladas, como si alguien hubiera intentado impedir que algo saliera u entrara. En otra parte del mundo, una isla fue utilizada como prisión natural durante décadas, pero los registros de quienes pasaron por allí desaparecieron. No hay listas completas de detenidos, ni certificados de defunción compatibles. Testigos hablan de gritos provenientes del interior de la isla, incluso después de su cierre oficial. Cuando equipos intentaron reocupar el lugar, encontraron paredes rayadas con símbolos que no pertenecen a ningún sistema conocido, repetidos obsesivamente, como si fueran advertencias dejadas a las prisas. También está la isla, donde los animales simplemente se niegan a vivir. Ningún pájaro anida allí. Ningún insecto permanece por mucho tiempo. El suelo es fértil, el agua es potable, el clima es estable, y aún así, la vida evita el lugar. Investigadores detectaron campos electromagnéticos anómalos, pulsando en intervalos irregulares. Antiguas leyendas locales dicen que la isla cayó del cielo tras una guerra entre dioses olvidados. Ciencia y mito colisionan de forma incómoda. En el Atlántico Sur existe una isla tan aislada que durante siglos fue considerada imaginaria. Cuando finalmente fue confirmada, algo llamó la atención de inmediato en restos humanos esparcidos en diferentes capas del suelo, pertenecientes a épocas completamente distintas. No era un cementerio, era un patrón, como si el lugar fuera visitado repetidamente a lo largo de la historia, y siempre abandonado tras algún evento catastrófico que nadie logró registrar. Una de las islas más peligrosas del mundo no mata por la fuerza, sino por la mente. Personas que permanecieron allí por más de 48 horas relataron pérdida de memoria, desorientación temporal y una sensación constante de estar siendo observadas. No había depredadores, no había amenaza visible. Aún así, todos pidieron salir. Algunos nunca lograron explicar el motivo. Otros simplemente se negaron a hablar sobre lo que sintieron, como si verbalizarlo fuera a traer algo de vuelta. En el sudeste asiático, una isla fue evacuada tras una serie de muertes consideradas
accidentales, ahogamientos en aguas poco profundas, caídas en terreno plano, fallas súbitas de órganos en personas saludables. Lo curioso es que sensores modernos no detectan nada fuera de lo normal, pero textos antiguos describen ese punto exacto como un lugar yipazo donde el mundo de los vivos y algo más allá de él se superponen de forma peligrosa. Existe también la isla donde ruinas sumergidas rodean toda la costa, visibles solo en días de mar extremadamente calmo. Estructuras que no deberían estar allí, hechas con técnicas demasiado avanzadas para cualquier cultura conocida de la región. El interior de la isla, sin embargo, permanece completamente vacío, como si el verdadero propósito estuviera en lo que se hundió, no en lo que quedó en pie. Buzos relatan una sensación de pánico irracional al acercarse a las ruinas. Y quizá la más perturbadora de todas sea la isla que oficialmente ya no existe, borrada de mapas tras un desastre natural. Satélites muestran solo una mancha oscura en el océano, pero registros antiguos, relatos de marineros e incluso imágenes no oficiales sugieren que algo aún está allí, algo que no debería haber sobrevivido, algo que, según algunos, fue el motivo real para la desaparición de la isla. Estas no son solo islas desiertas, son zonas de exclusión de la propia historia, lugares donde el pasado parece resistir, activo, esperando ser redescubierto u olvidado para siempre. Y esto es solo el comienzo, porque lo que aún no ha sido contado es mucho más peligroso que todo lo que ya has oído hasta ahora. Si pensaste que el peligro de estas islas estaba solo en el aislamiento, ahora la narrativa cambia de nivel, porque algunas de ellas no fueron abandonadas por casualidad, fueron interditadas silenciosamente después de descubrimientos que nunca llegaron al público. Islas donde la presencia humana no falló. Fue interrumpida y cada una guarda evidencias de que alguien llegó demasiado lejos. En el norte del Pacífico existe una isla donde ruinas circulares cubren casi toda la superficie, como si fueran marcas dejadas por algo que aterrizó repetidas veces. No hay registros de poblamiento continuo, pero hay herramientas de piedra encontradas en capas incompatibles entre sí, y lo que intriga a los investigadores independientes es que estas estructuras siguen patrones geométricos que solo serían reconocidos oficialmente siglos después. No es la antigüedad lo que asusta, es la intención detrás de ella. Hay una isla volcánica donde el suelo aún emite calor, pero el peligro real no viene del magma. Muestras de huesos humanos encontrados allí presentan niveles de mutación celular rarísimos, incompatibles con exposición natural conocida. Ningún informe público explica cómo esos restos llegaron allí, ni por qué pertenecen a individuos de diferentes regiones del mundo. Para algunos, la isla funcionó como un laboratorio primitivo. Para otros, como un lugar de descarte de algo que salió mal. En una isla del Mediterráneo olvidada por el turismo, excavaciones clandestinas revelaron túneles excavados con precisión quirúrgica, descendiendo a niveles donde el aire se vuelve demasiado pesado para respirar. Lo más extraño no son los túneles, sino el hecho de que no conducen a ningún lugar. No hay cámaras, no hay salas, solo descensos profundos, como si el objetivo fuera alcanzar algo específico y después sellarlo todo. Existe también la isla donde el tiempo parece fallar. Relojes mecánicos se atrasan, equipos digitales
se reinician solos. Personas relatan la sensación de haber pasado días cuando en realidad solo pasaron horas. El lugar fue usado brevemente como base militar, pero abandonado sin explicación. Ningún documento oficial detalla el motivo. Solo una frase recurrente en informes filtrados: pérdida de control operacional por factores no mensurables. En Leucaribi, una pequeña isla alberga inscripciones que no pertenecen a ninguna cultura indígena conocida. Los símbolos mezclan patrones astronómicos con representaciones anatómicas humanas extremadamente detalladas, como si alguien tuviera conocimiento avanzado del cuerpo mucho antes de la medicina moderna. Lo más perturbador es que algunas de estas inscripciones parecen retratar procedimientos no rituales. La isla hoy es considerada inestable de más para la visitación continua. Hay una isla africana donde aldeas enteras desaparecieron sin señales de conflicto. No hubo incendio, no hubo lucha, solo abandono total, con objetos personales dejados atrás. Análisis del suelo revelan picos inexplicables de ciertos minerales raros, altamente conductivos. Textos orales de la región hablan de noches en que el suelo cantaba. La ciencia no tiene una traducción cómoda para eso. En el extremo sur, una isla helada guarda estructuras bajo el hielo que no deberían estar allí. No son formaciones naturales, son líneas, ángulos, patrones repetidos. El acceso está severamente restringido y cualquier investigación independiente es bloqueada. Oficialmente se trata de preservación ambiental. Extraoficialmente, filtraciones indican que algo fue detectado bajo las capas más profundas, algo demasiado grande para ser ignorado, demasiado antiguo para ser explicado. Existe además la isla donde todos los registros históricos comienzan y terminan abruptamente. Durante siglos aparecen mapas, diarios de navegación, gelatus y comerciantes. Después desaparece, no por destrucción, sino por silencio. Ninguna mención, ningún aviso, solo un vacío documental absoluto. Cuando fue redescubierta, no había vestigios recientes de ocupación, solo ruinas mucho más antiguas de lo que se esperaba. Una de las islas más peligrosas no mata inmediatamente. Ella transforma. Personas que pasaron temporadas allí regresaron con cambios profundos de comportamiento, como si algo hubiera sido despertado. Algunos desarrollaron obsesiones específicas, otros abandonaron completamente la vida anterior. Ningún trauma visible, ninguna explicación clínica satisfactoria, solo la certeza de que algo en ese lugar deja marcas invisibles. Estas islas no son solo geografías aisladas, son interrupciones en la narrativa oficial de la humanidad, puntos donde la historia debería continuar, pero fue cortada. Y cuanto más observas los patrones, más percibes que no son casos aislados. Existe una lógica sombría conectando a todas ellas. Y en la próxima parte, esa conexión finalmente comienza a revelarse. Si llegaste hasta aquí, ya percibiste que estas islas no son excepciones esparcidas por el azar, forman un patrón, un mapa invisible de puntos que la humanidad tocó y retrocedió. Cuando se superponen, sus ubicaciones revelan alineamientos perturbadores, muchos de ellos coincidiendo con antiguas rutas marítimas olvidadas, otras con zonas donde mitologías antiguas hablan de caídas, castigos y sellamientos. No eran solo tierras peligrosas, eran límite, fronteras que alguien decidió no volver a cruzar. Lo que une a estas islas no es solo el abandono, sino el tipo de conocimiento asociado a ellas. En Cositodaos hay señales de uso avanzado del espacio, del cuerpo humano o del ambiente natural, siempre
más allá de lo que la historia oficial admite para la época, como si diferentes culturas, en diferentes períodos, hubieran llegado a las mismas conclusiones peligrosas y elegido esconder, sellar o olvidar, no por ignorancia, sino por supervivencia. Textos antiguos hablan de tierras separadas, lugares donde ciertas prácticas no deberían realizarse en el continente, islas usadas como contención, aislamiento o sacrificio simbólico, no sacrificios de sangre, solamente sinuya ideas que, una vez liberadas, podrían alterar el orden social, espiritual o biológico. Cuando observas las ruinas, los túneles sin destino, las inscripciones inacabadas, percibes que muchas de estas islas no fueron destruidas, fueron interrumpidas. Hay un detalle que casi nadie menciona. Varias de estas islas continúan siendo monitoreadas, no con carteles o cercas visibles, sino con restricciones sutiles, legislaciones confusas, zonas temporalmente cerradas que nunca reabren. La amenaza no se anuncia porque no puede explicarse fácilmente, y lo que no puede explicarse tiende a ser ridiculizado u ocultado. El silencio, en este caso, es la forma más eficiente de control. Cuando especialistas independientes intentan cruzar datos, encuentran resistencia, no violencia directa, sino burocracia, retrasos, negativas vagas, como si alguien estuviera garantizando que ciertas conexiones nunca se hagan en público. Y tal vez lo más inquietante sea esto: no estamos hablando de un secreto antiguo perdido, estamos hablando de algo que aún exige vigilancia, algo que, si fuera olvidado, no necesitaría ser protegido. Algunas tradiciones afirman que el mayor peligro no está en las islas en sí, sino en lo que activan en quien las comprende. No es el lugar lo que mata, enloquece u transforma. Es el entendimiento, la percepción de que la historia humana no es una línea recta de progreso, sino una secuencia de avances contenidos, reiniciados, borrados, cuando se acercan demasiado a algo fundamental de más para ser liberado. Tal vez por eso estas islas provocan tanto miedo, sin necesidad de monstruos visibles. Amenazan la narrativa cómoda de que sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Susurran que ya estuvimos aquí antes, que ya tocamos ciertos límites y que el precio fue alto de más. El peligro real no es físico, es existencial. Al estudiar estas islas, comienzas a sentir algo extraño, una mezcla de fascinación y alerta, como si estuvieras mirando páginas arrancadas de un libro prohibido. Percibes que no son solo lugares remotos en el océano, sino espejos distorsionados de lo que la humanidad podría convertirse o de lo que ya fue y decidió negar. Y ahora viene la pregunta que a nadie le gusta hacer en voz alta: si estas islas fueron evitadas, selladas y olvidadas, ¿qué cambió para que pensemos que estamos listos? Hoy, satélites, drones y tecnología moderna no nos vuelven inmunes a las consecuencias del conocimiento. Tal vez solo nos lleven más rápido hasta ellas. Estas islas continúan allí, silenciosas, inmóviles, esperando, no por visitantes curiosos, sino por alguien que vuelva a hacer las preguntas equivocadas o demasiado correctas. Y después de todo lo que escuchaste, tal vez la cuestión no sea por qué están desiertas, sino por qué aún insistimos en buscarlas. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Tengo la certeza de que a ti también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.